Hola amigos replicantes, hoy os traigo la tercera entrega de la trilogía de vídeos sobre ciencia ficción que darán paso a mis andaduras en el canal de Twitch, Novum, en el que voy a comentar películas, series o libros que se enmarquen en este género y comentaré algunos de sus aspectos científicos y cómo de plausibles son si nos ponemos rigurosos. En el primer vídeo de la trilogía os hablé de las motivaciones que me han llevado a lanzarme en un nuevo proyecto que, cabe decir, se engloba dentro del proyecto de este mismo canal. Os dejo un enlace en la descripción por si queréis saber más. En el segundo vídeo os hablé de mi visión de la ciencia ficción y de por qué creo que es importante para el desarrollo de la ciencia real. Os dejo también un enlace al vídeo en la descripción por si no lo habéis visto todavía. Os recomiendo que os paséis por allí justo después de ver este que tenéis aquí, porque en esta tercera entrega vamos a concluir la trilogía que da paso a Novum con una entrevista a uno de los personajes más importantes del panorama literario de la ciencia ficción y fantasía en español. Estoy hablando de Alejo Cuervo, nada más y nada menos la persona que se aventuró a publicar en castellano un libro que acabaría siendo líder de ventas y que mantendría enganchados a millones de espectadores al sofá con sus aventuras de reyes y dragones. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la saga de Juego de Tronos. Alejo, además de editar los libros de Martin, tiene la que es la librería dedicada a la ciencia ficción y fantasía más grande de Europa, la librería Gigamesh en Barcelona. Si tenéis la oportunidad de visitarla, os recomiendo con mucho ímpetu que lo hagáis. No os va a dejar indiferente. Y en vistas de este nuevo proyecto, hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Alejo y de preguntarle sobre la relación que tiene la ciencia ficción con la ciencia y de cómo la ciencia ficción es una herramienta de divulgación muy potente. Sinceramente, con Alejo pues no sabía qué tipo de persona me iba a encontrar y tengo que decir que me sorprendió. Un tipo con el que me pasaría horas y horas hablando. Así que os dejo ya con la entrevista. Espero que la disfrutéis tanto como la disfruté yo. Adelante. Pues aquí estamos con Alejo Cuervo, propietario y alma mater de la librería Gigamesh. Una mica gusto al consumidor, no... Muy bien. Que entre otras cosas es editor en español de Juego de Tronos. Bueno, sí. Y pues estamos aquí aprovechando la oportunidad para hablar con él sobre ciencia ficción y sobre ciencia. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo llegaste a montar una librería de ciencia ficción? ¿Por qué elegí la especialidad? Sí. Por vicio, por amor al género. Antes de montar la librería ya tenía yo una cierta actividad friki en el mercado San Antonio, pero lo mismo, estaba desde el primer día que conseguí la parada en el mercado y me metí en el mundillo de la compra-venta, como aquel que dice. He estado vendiendo las cosas que yo consumía y básicamente cómic, libros de ciencia ficción y todo el friquismo en general. ¿Vendes lo que te gusta? Vendo lo que me gusta, o sea, esto es como yo muchas veces he hecho el chiste del traficante de drogas. Esto es, si conoces el producto tienes más posibilidades y muchas veces digo, cuando hago un regalo, te doy una dosis gratis. ¿Eso crees que últimamente en las grandes cadenas de librerías falta un poco eso, ¿no? Que los que gestionan la librería sepan un poco del material del que venden? Bueno, a ver, eso es la ventaja del especialista en realidad. Cualquier especialista te está ofreciendo eso, te está ofreciendo una serie de conocimientos sobre el ámbito que te ofrece comercialmente. Entonces, pues no hay... Vamos, es inherente al hecho de ser especialista. Que seamos especialistas frikis, no... Si te vas a una tienda especialista en viajes, te aseguro que sabrán mucho de viajes los que te atiendan. ¿Y por qué la ciencia ficción? ¿Qué ves en la ciencia ficción que no ves en... A ver, yo soy de ciencia, soy racionalista por excelencia y a mí me impresiona... todo esto viene de las lecturas de pequeñito. Entonces a mí la cabeza y empezar a pensar de esa forma me la forman lecturas. Yo recuerdo el primer cuento de niño que me deslumbró. Es un cuento muy famoso de Poe que es El descenso en el Maestre. No sé si lo has leído. ¿No? Es un señor que ha naufragado, está en unos restos de un naufragio y todo esto, y está cayendo muy lentamente por un maelstrom, por un remolino gigantesco. Entonces, durante
proceso de caída hacia el remolino, el tío se fija de que los objetos de forma redondeada caen más despacio que los objetos de formas alargadas y todo esto, que el remolino los arrastra más fácilmente, y al final, basándose en esas observaciones, decide agarrarse a un barril. Y bueno, el cuento es básicamente muy, muy cortito, es una odisea de supervivencia. Es el mismo argumento que tiene, por ejemplo, Gravity. Lo que pasa es que de repente tienes un héroe de ficción y tal que no destaca por sus proezas físicas o por lo que sea, sino porque piensa y porque aplica un pensamiento racionalista, lógico, y consigue resolver la situación. La gran figura literaria que rompe con el arquetipo del héroe clásico y de las proezas físicas, y abre todo un género a su vez, probablemente es Sherlock Holmes, como gran icono popular, quiero decir. Es en el momento que la mente tiene primacía sobre la proeza física. Ese tipo de historias son las que me han interesado siempre a mí, y son las que han un poco dirigido mis intereses, tanto en ocio como en formativos. Es lo que me ha traído: las matemáticas, la física, la química, todo lo que sea, y sobre todo, en particular, la física, por contaminación con las lecturas de ciencia ficción y todo este tipo de cosas, pero sobre todo porque te permite, es, digamos, la disciplina que se interesa por saber cómo es el universo, de dónde viene y lo grande que es, y todas las estructuras que hay, que cada día seguimos descubriendo cosas al respecto. Ese viaje intelectual para mí es especialmente atractivo. Y la ciencia ficción te prepara y te educa la mente. O sea, es una literatura hecha con ese tipo de presupuestos racionalistas, con la forma de pensar rigurosa de la ciencia, pero bueno, aplicada a una literatura imaginativa, al fantástico y a especular. De eso hablaremos un poco más tarde, pero antes quería pasar por, digamos, lo que seguramente fue el momento, o probablemente un momento clave en la historia de la literatura reciente de ciencia ficción y fantasía, que es Juego de Tronos. ¿Qué te dijo? Alejo, esto es bueno, edítalo. No, yo porque venía siguiendo al señor Martin y ya era fan de él. O sea, a mí Martin me enamoró con su primera novela. En la época que salió publicada en castellano, yo la leí más o menos al día en su momento, era Muerte de la Luz. Antes de Muerte de la Luz, lo único que había aparecido en castellano suyo eran un par de cuentos en Nueva Dimensión, un par de sus mejores cuentos, todo se ha dicho, y nos tenía enamorados. Luego salió El Sueño del Febre, una canción para Lía. Yo lo iba siguiendo al día, en castellano. Posteriormente empecé a trabajar como asesor editorial en Martina Roca, y allí, estaba todavía libre, y seleccioné para publicar Refugio del Viento, la novela que tiene colaboración con Lisa Tuttle. Y en aquella época es cuando había dejado de publicar y de escribir profesionalmente, y ya no había novedades suyas, hasta que llegó unos años después Juego de Tronos, que pilló cuando yo estaba ya empezando a editar por mi cuenta, y dije, hombre, el tema fue atreverse, porque por la envergadura del libro y la capacidad que tenía de producir en aquel momento era muy, muy, muy pequeñita. Allí me lancé y tiré para adelante, probablemente porque Cristina se dejó enredar para hacer la traducción. Y fue bien. Y fue bien, fue mejor de lo que esperábamos ninguno, y desde el día uno, o sea, ya empezamos a notar que con ese libro la cosa iba a lo bestia. En las correcciones de galeradas, hubo dos personas que hicieron una lectura lo típico para ver si encuentran algún gazapo o lo que sea, y en los dos casos, tal como acabaron la lectura de la maqueta del primer libro, se cogieron el segundo en inglés. Eso no impresiona mucho. El dato impresionante es que los dos lectores, en los dos casos, era el primer libro en inglés que leían de ficción. Hasta entonces solo habían leído en castellano. Quedaron tan pillados, estaban más o menos familiarizados con el inglés, no era un salto tan grande para ellos. Pero el que les motivó para darlo fue Martín, y lo pillados que quedaron de la lectura de Juego de Tronos. Y el segundo boom llegó cuando HBO decide publicar la serie. Y luego ya el despegue brutal dentro de lo que es ya el público más generalista. Ya había cogido el ritmo de bestseller y ya estaba consagrado en un público mucho más amplio de lo que era la novela tradicional de fantasía. Teníamos detectado muchísima mujer enganchada totalmente a la serie. Los personajes femeninos que construye la serie son espectaculares, y la capacidad que tiene de enganchar en cualquier dirección es muy, muy alta. Y eso se había notado ya mucho. La exposición que le dio la serie
hubo 2 años que fueron, pero fundamentalmente locos. O sea, no teníamos capacidad de para financiar el crecimiento de las ventas. No había crédito en el mercado, además. Tuvimos al público sufriendo una temporada muy larga porque no podíamos producir lo suficiente. Y hablando de ciencia ficción y fantasía en general, durante mucho tiempo la ciencia ficción se ha considerado como una especie de subgénero, un género menor, sí. Menor, quizás de frikis para frikis. ¿Eso sigue siendo hoy en día así? No, el punto de inflexión y donde cambió eso fue el éxito del Juego de Tronos. Digamos, si El Señor de los Anillos y Harry Potter tenían una componente que la gente todavía podía considerar que eran productos destinados a un público juvenil, con Juego de Tronos ya no había esa excusa. Y Juego de Tronos produce ya un vuelco en la concepción, o sea, de repente hay muchísima gente que descubre que la fantasía, la ciencia ficción, los géneros fantásticos no son una literatura que no se toma en serio a sí mismo y que en realidad es para críos o para gente que no sea capaz de discriminar las claves. No, pues es una literatura tan exigente como cualquier otra que además tiene sus complicaciones adicionales por el hecho de manejar elementos fantásticos. Eso cambia, esa percepción, el responsable de que cambie definitivamente esa percepción o el hecho más notorio que puede resumir ese cambio de percepción de la población en general ha sido Juego de Tronos. Pero, quiero decir, es una cosa generacional, tenía que pasar con un producto u otro. Todo el mundo en el que estamos viviendo es cada vez más friki. Pero es curioso porque tampoco, bueno, no sé si... A ver, el mundo en el que vivimos es cada vez más de ciencia ficción. Sí. Como decía, hay una frase muy bonita de William Gibson que decía que el futuro está aquí pero no está repartido uniformemente. Entonces hay gente, y evidentemente... gente que vivimos en el futuro ya. Hay gente que vivimos más en el futuro y gente que vive más en el pasado. Y también es generacional. Gente de unas generaciones es capaz de adaptarse a más o menos cambios y de comprender todo lo que está pasando a su lado, y hay otros que se están educando desde pequeñitos. La otra cosa que ha cambiado muchísimo es lo grande que se ha vuelto. O sea, el mundo se ha vuelto muy pequeño, pero muy grande y muy complejo al mismo tiempo. Normalmente yo lo que estoy apreciando por mi entorno cercano, juzgo, y por más o menos lo que se dice, la chavalada hoy en día necesita mucho más tiempo para situarse y decidir qué quiere hacer su vida, porque tiene tantísimo espectro que conocer, en el que aclararse y que tantear. En nuestra época era un mundo mucho más pequeño a nivel tanto de ocio como de opciones de profesionalizarte también. Eso se ha atomizado, disparado, vuelto muchísimo más complejo, y se necesita más tiempo para asimilar y situarse. Pues de aquí que la ciencia ficción sea un buen entrenamiento. La ciencia ficción es un entrenamiento perfecto para eso. A ver, te explica desde el día 1 que estás viviendo en una sociedad en cambio permanente. Es una chorrada dicho ahora, pero explícaselo a nuestros abuelos. No era concebible que el mundo que abandonas fuera sustancialmente distinto del que te había recibido. Ahora no, ahora lo tenemos muy claro. Ahora ya vamos cambiando de aplicación de un año para otro, como que dice. Vamos con un poco más de ciencia. ¿Tienes formación científica? Ajá. Sí, no. Eres físico. Soy físico, igual que el entrevistador. ¿Cómo ves la relación de lo que se publica tanto ya a nivel literario y a nivel cinematográfico, si quieres, de la relación entre ciencia y ciencia ficción? ¿Cómo se está tratando últimamente? A ver, en el fantástico lo que más interesa y lo que más engancha a nivel de ficción, de creación literaria, es la capacidad metafórica del género. Eso te permite distanciarte de los temas que estás tratando, ponerles un disfraz y que cualquier persona o cualquier lector que venga detrás eso lo proyecte sobre lo que está pensando él, esa misma metáfora, esos mismos debates. Esa capacidad del fantástico en general y ese atractivo no es el de la ciencia ficción en particular. El de la ciencia ficción es todo eso, pero disciplinado, con esa mirada racionalista y que pretende entenderlo todo y explicarlo todo. ¿Eso cómo se trata? En general se sacrifica demasiado a menudo. La típica ciencia ficción un poco más rigurosa, o que tenga más en cuenta esas cosas, es lo que diríamos la ciencia ficción un poco más dura o especulativa en otros aspectos también, no necesariamente dura de ciencias. Estaba pensando, por ejemplo, en un autor como Ian Watson. El vuelo especulativo y el nivel de conceptos que maneja es potente.
mientras más ambiciosa sea una obra en ese aspecto, más restringe a su público. En realidad, yo tengo el ejemplo, uno de los autores que a mí más me ha gustado publicar y más me han impresionado como físico y como especialista es Greg Egan. Greg Egan, este no sé si es físico matemático, es medio autista también, pero es otro del ramo. A mí su novela Distress, El instante Aleph, me parece la cumbre de la ciencia ficción dura, de lo que he leído yo o de lo que pueda yo considerar. Claro, a ver, una novela que vaya de teorías de teoría de gran unificación, teoría del todo, que te esté soltando discurso matemático y metiéndose en la cabeza del tío que está intentando elaborar esa teoría, que te hable de todas las coñas políticas que tiene eso, del autismo, de los temas de comunicación, todo eso metido en el mismo berenjenal, tienes que tener un poco de afinidad por esos temas para que te guste. Yo era una novela que cuando la publiqué dije, esta es una novela que a mí me encanta, pero que está pensada para muy poquita gente. Mentira. A ver, si la novela está escrita con convicción y se mete en berenjenales lo suficientemente interesante, tú podrás tener más o menos conocimiento de eso, si el novelista sabe hacer bien su oficio. Lo que pasa es que, bueno, son novelas, por otra parte, que nunca serán inmensamente populares. Yo es una novela que me congratulo de haber conseguido vender la edición, poder reeditarla en algún momento y volverla a vender, pero sé que está limitada a un público más pequeño. La ciencia ficción tiene un poquito ese hándicap, salvo de vez en cuando que tienes que la ciencia ficción también ha dado grandes divulgadores. No hay que perder de vista el gran mérito de Asimov como divulgador. Ojo, como divulgador, cuando escribe divulgación y cuando escribe no ficción, y como divulgador, cuando escribe ficción y la hace suficientemente asequible para todo el mundo para poder transmitir su discurso en ello. Ese hombre fue un ejemplo de cómo llegar al gran público. La ciencia ficción tiene también esa capacidad. El ejemplo emblemático quizá en su época fue Asimov. Lo que pasa es que esa popularidad yo creo que está muy vinculada a la visión del futuro que tengamos. Si somos capaces de tener una visión optimista del futuro, entonces la ciencia ficción se vuelve un género atractivo. Hablar, especular sobre una... es igual, es sencillamente poder hacer una novela optimista o con un tono positivo. A la que tienes una visión negativa del futuro y empiezas a poner las cosas un poco chungas, ese optimismo desaparece. Y entonces eso es también menos comercial. Entonces la ciencia ficción yo creo que tuvo el gran auge hasta los años 80, cuando ese discurso primaba. A partir de allí, cuando el futuro empieza a verse más incierto, a partir de la guerra de Vietnam, a partir de que ya se empiezan a ver efectos de impacto ecológico y la calidad de vida en la sociedad occidental y para la gente, para la clase media, empieza a deteriorarse, es cuando la imagen del futuro que tenemos no es tan optimista y lo que empieza a sustituir en popularidad a la ciencia ficción es su prima, es la fantasía. Que ojo, la fantasía, que no nos engañemos, no es todo vale y es gratis. Las obras más populares de las fantasías son las que ponen unas reglas lo más racionalistas posibles y ponen unos límites a lo que es la magia. Y luego, lo de que la ciencia ficción y la fantasía, uno siendo racionalista y el otro siendo magia, son primos hermanos, eso lo explicó muy claro Clarke en su momento. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada para el que la observa es indistinguible de la magia. En el fondo puedes acabar hablando de las mismas dinámicas y en el fondo los personajes, tanto de un género como de otro, son las personas. O te habla de problemas de dimensión humana y cosas que nos interesen y que nos hagan responder como lectores, o no conecta contigo. Y ya puede... para según qué cosas, el ensayo sería quizá un medio más conveniente, claro. Entonces, ves que hay una estrecha relación entre, como comentabas Asimov, entre la ciencia ficción y la divulgación. La ciencia ficción puede ser una herramienta muy buena. Si tu pretensión como escritor de ciencia ficción es ser riguroso, ser respetuoso con los conocimientos, con el conocimiento del mundo que tenemos, con el conocimiento científico, con la visión, la gestalt pues para respetar eso no puedes hacer muchas trampas en la narración y eso se tiene que reflejar. Cuando haces eso y estás trabajando en un nicho especializado, no puedes dar, por supuesto, que todos tus lectores vayan a entender todos los conceptos que manejas. Cada elemento científico, fantástico, lo que pongas, vas a tener que explicarlo mínimamente o justificarlo delante del lector. Ese ejercicio es un ejercicio de divulgación, en el fondo.
Toda obra de ficción tiene una componente de divulgación. Evidentemente, si te coges una novela histórica será más o menos fiel al periodo en el que está representada o no, pero un pozo y una información sobre todo ese periodo histórico te lo va a dejar. Y eso también es divulgación, claro. Tenía una pregunta casi, si quieres, de carácter personal y relacionado con lo que estabas diciendo. Si alguno de de la gente que nos ve, tuviese ganas de empezar a escribir ciencia ficción, ¿qué le recomendarías? Que leyera mucha primero. Hay dos partes en esa pregunta. Si estás diciendo, si alguien de los que nos escucha tuviera la intención de, 1, escribir, 2, ciencia ficción. Son dos partes. La parte de escribir, vamos a obviarla porque no es la parte especializada y esos consejos se los van a dar a cualquier escritor en cualquier parte. La regla principal es leer mucho. Y lo segundo es escribir mucho, equivocarse mucho, hacerlo mal mucho rato, que te corrijan y entrar en el proceso de aprendizaje. Ahora, ciencia ficción, ¿qué se necesita para eso? Vamos a ver, hay gente que no tiene formación de ciencias, ha habido gente que no tiene formación de ciencias y, a pesar de lo que ellos dijeran en su día, escribían ciencia ficción. Aunque ellos en muchos casos decían, no, yo en realidad lo que escribo es fantasía, lo que escribes tú es la ciencia ficción. Un clásico emblemático para eso fue Theodore Sturgeon. Theodore Sturgeon, su obra personal y sobre todo su obra de cuentos, que es ingente, casi no hay elementos científicos, pero casi todos sus cuentos son de ciencia ficción, ocurren en naves espaciales, ocurren en distintos... Usa los elementos del género, pero luego, claro, su tratamiento no es el de la mente analítica, está muy alejado de lo que sería un Clarke o un Asimov o alguien de este palo. En su caso es un empaque, o sea, sus cuentos aguantan por la intensidad emocional con la que describe sus personajes, por la habilidad con la que te conectan con ellos y toda la decoración de ciencia ficción que ponía en sus cuentos hace difícil, se desmorona. Cuando un cuento al que le ha pasado el tiempo por encima, al que todo ese revestimiento supuestamente científico se le ha arruinado, cuando te lo lees y el cuento funciona porque hay un escritor del talento de Sturgeon detrás que es capaz de hacerte conectar con la historia, yo diría que no estropea el cuento, al revés lo enriquece. De repente le da como un sabor de clásico. Dices, uy, mira, todas estas tonterías. Es como leerte a Poe o leerte a alguien de otra época que dice muchas tonterías científicas, pero oye, te tiene pilladísimo con lo que cuenta. Léete a Wells hoy en día y sus novelas fantásticas siguen funcionando con la misma fuerza de hoy en día. Entonces, ¿qué se necesita para escribir ciencia ficción? No es estrictamente necesario tener esa mentalidad, esa perspectiva de ciencias. Puedes jugar a ese juego y entrar en el juego de las metáforas y del juego fantástico sin necesidad. A ver, tienes que ser como mínimo respetuoso con ello. Lo que no puedes hacer es empezar a decir aquí todo vale y la física, los cuerpos, cuando le interesa al narrador van a caer hacia arriba. Pues, las reglas tienen que estar. Las reglas están ahí. Que tengas tú más o menos conocimiento de esas reglas te permitirá jugar un poquito con ellas o no. Y claro, el atractivo de la ciencia ficción dura es cuando hay gente que empieza a jugar con eso. A ver, hay los escritores que pretenden hacer ciencia ficción y que no tienen suficiente formación de ciencias, hay muchas metidas de patas por ahí. O sea, en todas las novelas leemos disparates, hay disparates incluso famosos. Por ejemplo, la estabilidad del mundo anillo de Niven y cosas así, cuando es una novela que iba más o menos de durilla en su época. De esos hay colección, no tiene más importancia. Evidentemente, hacer las cosas mal se puede hacer mal en un momento u otro. Luego está el escritor que no está muy preparado, pues puede meter mucho la pata por ahí, sí. Luego tienes el escritor de ciencia ficción dura que todo te lo va a hacer mucho más riguroso. Y luego tienes los locos, los genios, las mentes desquiciadas, que como Ian Watson. Yo tengo un ejemplo de una novela suya muy bonita, algún día la publicaremos en castellano, no ha salido todavía, es del arranque de una novela suya que se llama God's World, el mundo de Dios. Una novela muy divertida porque de repente en todos los lugares de culto de la tierra, de todas las religiones, se aparece el avatar de la divinidad correspondiente y dice, chicos, Dios tiene problemas, necesita ayuda. El mundo de Dios es aquella estrella de allí y tenéis en el desierto de Gobi una nave espacial para ir a ayudar. Es un planteamiento muy loco. Todas sus novelas son planteamientos muy locos. Bueno, pues resulta que hay una serie se monta una tripulación, se escoge y se meten en una nave que ha aparecido en el desierto de Gobi para ir. Además, es una nave, fíjate, y es muy coñón al mismo tiempo, es una nave propulsada por la imaginación.
y que va por una especie de subespacio alternativo muy raro. Y entonces, mientras están de viaje en la navecita esa, de repente ven por una, yo qué sé, ¿cómo se llama? Por una claraboya de esta, un ventanuco o lo que sea, ven otra nave como la suya que se acerca hacia ellos y de repente les dispara un rayo que se va acercando lentamente. Entonces, ese es mi ejemplo de física. Un rayo que se acerca lentamente. Entonces, eso es un disparate que cualquier lego en ciencias se lo haría. Un escritor de ciencia ficción dura no te haría un disparate así. La velocidad de la luz es la velocidad de la luz y tú no puedes ver acercarse un rayo. Pero Watson te lo hace. Oye, Watson va un paso más allá. Te lo hace y de repente un personaje te dice: ¿cómo podemos estar viendo un rayo de luz antes de que nos dé? Le da la vuelta. Le dice, esto es un disparate. Y automáticamente busca una explicación. Y entonces hay otro tío dice, pues mira, en el espacio este raro que nos estamos moviendo resultará que la luz coherente viaja más despacio que la luz incoherente. Que es al revés, estamos viendo el halo, en realidad, en lugar de ver el rayo. Es una explicación rebuscada, pero perfectamente coherente. Ese vuelo imaginativo, esas ganas de ir más allá de lo posible, pero manteniendo la óptica racionalista, eso es lo que me enamora a mí de gente como Watson, por ejemplo. Eso es lo que me enamora a mí en general de la ciencia ficción, la posibilidad de imaginarte mundos improbables, pero que te ayuden a entender el mundo actual. Sí, a ver, distanciarse de las cosas y examinarlas desde otras perspectivas siempre ayuda. Esto es una cosa, ya para cerrar la entrevista, es una de las cosas que a mí me gusta de la ciencia ficción y que te ayuda a entender un poco el mundo actual o el mundo que nos viene mañana, porque tú ya de antemano te has planteado una serie de situaciones que el resto del mundo a lo mejor nos ha planteado, es lo que decíamos antes, ¿no? Gente que vive en el futuro, gente que vive en el pasado. El futuro no está repartido uniformemente. Y por eso a mí me gusta mucho el decir, bueno, los problemas, por ejemplo, con los dilemas morales de la inteligencia artificial o todo esto ya lleva décadas tratándose en la ciencia ficción y ahora mismo es cuando se están empezando a... El miedo a la inteligencia artificial y a los ordenadores, el cuento embrión de eso, es un cuento muy famoso de Harlan Ellison que se llama No tengo boca y debo gritar, que era un cuento cortito también y tal, y sigue funcionando como el día uno. O sea, cualquier recopilación o cualquier estudio que tenga que contemplar cómo nos hemos relacionado con el surgimiento de la inteligencia artificial tiene que pasar por ese cuento necesariamente. Es el embrión de lo que era el miedo a motivar por un lado o al de Terminator, ¿cómo se llamaba? Al ordenador de Terminator, lo mismo, que no sé qué día nació hace poco. Era su fecha de ficción, su fecha de nacimiento ficcional. Pues muy bien, muchas gracias. Ya lo sabéis, si estáis interesados en la ciencia ficción y estáis por Barcelona, no dudéis de pasar por... Aquí, como es, hay que ir con cuidado, porque esto es peligroso. Como digo, dejaros la tarjeta de crédito en casa si queréis viajar seguros. Yo vengo con una lista demasiado amplia. Veremos con qué salgo de aquí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. A ti. Nada, muy bien. Pues muy bien. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué pensáis vosotros de la ciencia ficción? ¿Creéis que es una buena herramienta para comunicar la ciencia? Podéis dejar vuestros comentarios, serán de mucho valor de cara a comenzar mi andadura con los directos en Twitch. En la descripción os dejo también un enlace a todas las referencias bibliográficas que Alejo ha hecho durante la entrevista. Es muy probable que algunas de ellas sean el tema principal de algunos de los episodios de Twitch. Y aquí concluye la tercera y última entrega de Ciencia y Ciencia Ficción, que nos va a llevar a comenzar el canal de Twitch. Si queréis saber más, ya podéis seguir mi canal en Twitch, Science Novum, y seguirme en Twitter, @ScienceNovum, y al habitual, @CernTripetas. En muy poco tiempo comunicaré cuándo será el primer directo y el tema sobre el que vamos a tratar. Si no podéis asistir a los directos, siempre podréis volver a ver los vídeos en este mismo canal. En el título del vídeo aparecerá la palabra Novum, que querrá decir que es un vídeo de Twitch. Si no estáis interesados en la ciencia ficción, pues no os preocupéis, que seguirá habiendo más vídeos de ciencia como hasta ahora. Y muchas gracias a todos por el apoyo. Hasta el próximo vídeo. Sayonara, baby. O como dicen en inglés, hasta la vista, baby.